Cómo escribir un libro de fantasía en 3 pasos. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sol Di-Giorno, bookfluencer, psicóloga y autora de Herencia de Sangre y Pecado, mi primera novela publicada por Ediciones Urano. Y hoy quería hablarles un poco de cómo escribir una novela de fantasía en solo 3 pasos. Se habla mucho sobre el hecho de escribir un libro y sobre el largo proceso que implica y sobre todo lo que supuestamente hay que saber a la hora de sentarse a escribir una novela. Sin embargo, como escritora les digo que realmente no es tanta ciencia. Por eso les voy a contar cómo escribí yo una novela de fantasía en 3 grandes pasos. Vamos a eso. Paso 1. Tener una idea. Y no me refiero a una idea extremadamente desarrollada, sino una mínima idea, un disparador que te va a permitir hacerte preguntas. Con ese disparador vas a empezar tu novela. Vas a escribir esa idea, ese disparador en un papel y tiene que ser uno grande, porque a partir de ese espacio vas a empezar a sacar flechas con pequeños conceptos o pequeñas ideas que te surjan a partir de eso principal que escribiste. Por ejemplo, vamos a suponer que pensamos en una historia de magia y brujería. Ok, entonces pensemos, ¿qué ideas se te ocurren si te digo magia y brujería? Anota todo lo que se te ocurra y después empezás a centrarte en palabra por palabra. Bueno, pensemos en historia. ¿Historia de qué? ¿Historia de quién? Pensemos en magia. ¿De qué tipo de magia estamos hablando? ¿Magia con poderes? ¿Magia con la mente? ¿Magia con un elemento? Y queda la palabra brujería. Bueno, ¿por qué brujería? ¿Quién hace brujería? ¿Hacia quién le practican brujería? ¿Y quiénes tienen miedo de esa brujería? ¿A quiénes le preocupan esa magia? ¿Y a quién le preocupa esa brujería? Y también, obvio, pensemos en dónde. ¿En dónde ocurre esto? ¿En qué lugar? ¿En qué tipo de situación y contexto está ocurriendo esta magia y brujería? Supongamos que te surge la idea pueblo. Ok, bueno, ¿en dónde queda ese pueblo? ¿Qué tipo de paisajes tienen? ¿Estamos pensando en un pueblo muy chiquitito? ¿En algo que se asemeja más a una ciudad? ¿Estamos pensando en un bosque? ¿Estamos pensando en la montaña, en el frío, en la nieve? ¿O estamos pensando en el calor y en el agua? Bueno, y con ese pueblo también, ¿qué más podemos pensar? ¿Cómo son esas clases sociales? ¿Qué tipo de personas viven en ese pueblo? ¿Qué tipo de gobierno tiene ese pueblo? También es súper importante y son todas ideas que te vas a ir anotando alrededor de una hoja enorme que va a ser tu mapa conceptual. De esa forma vas a armar un cuadro sinóptico gigante con un montón de cosas que quizás después no usás, pero que te van a servir al momento de empezar a escribir tu novela. Sobre todas esas ideas vas a poder ir sacando otras. Es como que se van a abrir flechas y después otra flecha y después otra y un montón de caminos que, como digo, quizás después no terminan siendo necesarios, pero que te sirven para el momento de empezar a pensar hacia dónde vas a dirigirte. Con todo esto, mientras más información tengas mejor, vamos a ir hacia el paso 2, world building y personajes. Con todo ese desglose inicial hay que empezar a armar el mundo, entonces hay que empezar a organizar todas esas ideas y todos esos pequeños disparadores que te surgieron en el paso 1. Pensemos un poco en el mundo fantástico. Bueno, ¿qué elementos de fantasía tiene? ¿Qué tipo de personas va a haber en ese mundo? ¿Va a haber brujos? ¿Va a haber magos? ¿Va a haber alguna criatura? ¿Van a ser simplemente personas comunes y corrientes, seres humanos? También hay que pensar en qué reglas va a haber ese mundo, qué tipo de problemas va a tener esa sociedad. Y luego, cuando tengas todo esto, también puedes empezar a pensar en personajes. ¿Qué personajes tenés en mente? ¿Quién es el protagonista? ¿Y qué problema tiene este protagonista en este mundo que estás empezando a crear? ¿Qué tipo de persona también es tu protagonista? ¿Es un protagonista bueno? ¿Es un protagonista malo? ¿Es un brujo? ¿Es un ser humano? ¿Qué persona tenés en mente para esta historia? ¿Y qué le va a pasar en este mundo? También tenemos que pensar quién va a ser su enemigo, quién va a ser la persona más cercana a este personaje principal. La idea del paso 2 justamente es empezar a pensar un poco en personajes, en el mundo y en el tipo de conflictos que van a tener. Todo lo que puedas explayarte, todos los conflictos, sean grandes o chiquitos, te van a servir a la hora de empezar a escribir. Todo lo que surja desde el paso 1 al paso 2 va a ser como precisar un poquitito más y empezar a ponerle nombre y apellido a las cosas, y con eso estás listo para ir al paso 3. Paso 3. Escribir. Para empezar a escribir, yo considero que es necesario tener al menos un conflicto en mente. ¿Por qué? Porque ese va a ser tu destino, hacia dónde vas a empezar a dirigir todo lo que empieces a escribir. Tu GPS mental va a estar programado para llegar a esa dirección. No me refiero al destino final de la historia, no necesariamente tenés que ya empezar pensando en el final, pero sí tenés que pensar en un punto, una pausa hacia donde tenés que dirigirte y decir, bueno, empiezo a escribir hasta que llego a esta situación. Es una pequeña dirección de hacia dónde ir. Cuando llegues a ese punto, recién ahí sugiero que leas lo que escribiste antes. No antes. No releas y corrijas cada vez que te sentas a escribir, ni cada párrafo, ni cada capítulo. Eso es lo peor que podés hacer. ¿Por qué? Porque no te permite avanzar. Siempre vas a encontrar cosas que corregir, entonces el hecho de estar corrigiendo y releyendo te impide avanzar
hacia el resto de la historia. Por eso es importante tener un punto hacia dónde ir y recién cuando llegas a ese punto te permitís releer lo anterior. Ese primer objetivo es tu permitido, que justamente te va a dejar leer lo anterior. Y aparte también sirve como motivación, porque la idea de llegar a ese objetivo es primero tener algo cumplido y segundo que tenés una recompensa, que es poder leer lo escrito. Por ejemplo, supongamos que tenías en mente un conflicto de que, inventando en este momento, una bruja pierde su magia. Ok, entonces tu primera situación mental va a ser llegar hacia el punto en el cual la bruja pierde la magia. Vas a tener que empezar a escribir una introducción, contar un poco quién es esa bruja, dónde vive y vas a tener que llegar inevitablemente hacia la situación en la cual ella pierde la magia. Ese va a ser tu primer punto. Recién cuando llegues ahí vas a poder frenar, releer y ver hacia dónde avanzar. No necesariamente va a ser el final de la historia, ese recién es el primer conflicto y de ahí te falta un montón, pero ya sabes hacia dónde empezar cuando comenzás a sentarte y decir, bueno, tengo la hoja en blanco, ¿hacia dónde voy? Te van a ir surgiendo ideas y conflictos a medida que avances, pero por eso es importante empezar, no estar intentando planificarlo todo antes de que empezar a escribir, porque a veces realmente eso no ocurre y te impide empezar una historia que quizás cuando realmente te sentás a escribir te termina surgiendo lo demás. Puede que no tengas toda la historia en mente, pero como siempre digo, no es necesario para empezar a escribir. Se habla mucho de los escritores brújula y los escritores mapa. Yo considero que escribir con mapa es como una bendición, pero justamente esa bendición no siempre llega. Planificar una historia de principio a fin y recién ahí empezar a escribir es hermoso, pero a veces realmente eso no ocurre. El problema justamente es cuando uno tiene una pequeña idea y está esperando que todo lo demás llegue y no llega y no llega y por eso no la escribe y realmente es un desperdicio, porque si vos te sentás a escribir con esa pequeñita idea que tenés, el resto puede ir surgiendo y se los digo porque me pasó. Con Herencia de Sangre y Pecado me pasó esto y yo escribí la historia con estos 3 pasos que les menciono. No sabía el final, no sabía casi nada de la historia. Lo único que yo tenía en mente era un conflicto que ocurre finalmente en el capítulo 25 o 26, pero no sabía nada más y todo el resto de la historia surgió mientras estaba escribiendo. Empecé intentando llegar a ese primer conflicto y así fue que surgió lo demás. Ahora, con la segunda novela que estoy escribiendo ya no estoy haciendo esto. Estoy siendo una escritora mapa, pero porque me pasó que tenía una pequeña idea, me senté a escribir y al capítulo 5 o 6 tuve la idea total y tuve todo el desarrollo de principio a final. Entonces ahora estoy escribiendo de forma mapa. Sin embargo, quizás si no me sentaba a escribir ese principio, quizás nunca ocurría el resto. Nunca me llegaba toda esa otra idea. Lo que quiero decir entonces es que se animen siempre a empezar a escribir, porque escribir es práctica, es practicar en pensar ideas. Y la inspiración tampoco llega por arte de magia. Muchas veces hay que buscarla a esa inspiración y se la busca mirando películas, leyendo, obviamente leer es muy importante, pero también se la busca escribiendo ese pequeño mundo que estás empezando a crear. Si quieren ver cómo resultó el proceso de escribir un libro de fantasía en 3 pasos, les sugiero que lean mi novela porque como les digo, eso surgió a partir de esto que les estoy diciendo. Cuéntenme entonces si suelen escribir, si alguno de estos pasos les suena conocido o si no, cómo hacen ustedes para escribir fantasía. Si les interesa este tipo de contenido u otros similares, sugiero que se suscriban al canal y me sigan también en mis otras redes, que son Sol Reviews.